Así es. Hola, muy buenos días. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Estamos un poquito desfasados con la hora, pero vamos a solucionar todo eso y vamos a hacer una clase súper dinámica e interesante. En el día de hoy tenemos una masterclass que se denomina aromaterapia en niños, ¿verdad? Y cómo podemos abordar diferentes enfermedades que son muy comunes y recurrentes en los pequeños, ¿verdad? Hoy tengo una de mis amigas, socias y mentoras en este mundo de la aromaterapia, en toda esta aventura maravillosa, y ella es Dayana Mendoza. Ella tiene certificación 101 en aromaterapia y adicional tiene técnico en aromaterapia, ¿verdad? Eh, Ella se encuentra en Alemania y ella es encantada con todo esto de integrar soluciones naturales en su día a día con su hija. Y en mi caso, me presento, mi nombre es Paula Velázquez, yo me encuentro en Estados Unidos, soy aromaterapeuta y también inicié en todo este viaje que tengo dos niñas, ¿verdad? De dos niñas de 6 y, bueno, ya son 8 años respectivamente, y mis hijas tienen una condición de alergias alimentarias, lo cual para mí es vital integrar soluciones naturales, especialmente que no sean invasivas y que no tengan ninguna interacción con su alimentación, ¿verdad? Paula, pero si son alergias alimentarias, ¿por qué mencionas que tiene que ver con los aceites? Porque todo lo que nos colocamos en piel va a causar una interacción o una alergia o una reacción en personas que ya tienen unas sensibilidades previas, ¿no? Entonces, les comentaba que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, escríbanla simplemente en el chat para que no se le pierda el hilo. O en su defecto, al final de la clase, vamos a abrir los micrófonos, el que sienta, se pueden sentir en completa libertad para hacer sus preguntas y aquí vamos a quedar con todas las dudas despejadas, ¿ok? Si alguien no abre el micrófono es porque damos por entendido de que todo quedó sumamente claro, Entendido. ¿verdad, Aya? Listo, iniciamos. ¿Ok? La aromaterapia y el olfato de nuestros bebés. El olfato es el primer sentido, perdón, que se desarrolla en el bebé, en el feto. Y una vez nacido es capaz de reconocer a su madre. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando tuvimos a nuestro primer hijo no nos podíamos mover del lado de ellos porque automáticamente se despertaban? ¿Por qué? Porque ellos tienen esa afinidad para sentir y su olfato está tan sensible que ellos pueden oler definitivamente la leche materna, ¿verdad? Entonces, eso permite que haya una estrecha relación entre el bebé y la mamá. Entonces, se desarrolla definitivamente ese vínculo de apego que es primordial para este bebé que acaba de salir, que acabó de salir de esa barriguita, de esa comodidad y está necesitando adaptarse a un nuevo entorno, ¿verdad? Entonces, es recomendable dejar de lado cualquier aroma y sobre todo, muy importante, si es sintético. ¿Por qué? Porque si es un sintético puede alterar ese sistema inmunológico que está en plena formación en las primeras semanas del bebé. ¿Ok? Una de las partes bien importantes de la aromaterapia es cómo las vamos a utilizar. Entonces, una de las formas extremadamente seguras y más confiables es utilizar un difusor ultrasónico. ¿Qué es un difusor ultrasónico? Es un dispositivo, ¿verdad?, que tiene una plaquita y esa plaquita se va a mover causando que esa bruma o niebla salga por ese dispositivo y va a permitir que el aceite y el agua se integren, ¿verdad? Y va a quedar suspendidas las moléculas de ese aceite esencial en el aire. ¿Qué va a pasar? Que después de 15, 20, 30 minutos, nuestro sistema olfativo ya se adapta al olor y podemos decir, ya no lo sentimos, pero no. El aceite esencial está funcionando allí, ¿verdad? Y está teniendo, vamos a poder tener ese beneficio terapéutico con el objetivo con el que pusimos ese aceite esencial en ese difusor, sea cual sea el aceite esencial, ¿verdad? Entonces, difusores pasivos, qué es un difusor pasivo, Paula? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas? Bueno, un difusor pasivo básicamente son de piedras volcánicas,
se le coloca el aceite esencial y el aceite esencial va a estar también impactando nuestros sistemas, ¿verdad? Va a funcionar súper bien. Otra forma de utilizar en niños la aromaterapia son con brumas aromáticas. ¿Qué es una bruma aromática? Básicamente es colocar el aceite esencial mezclado con agua y otros productos. Puede ser un dispersante como el Solubol, ¿verdad? O puede ser un poco de vodka para que ayude. Sabemos que por química general, que el aceite y el agua no se mezclan. Entonces, para integrarlos, utilizamos un medio que nos ayude a integrarlos, ¿verdad? Entonces, simplemente hacemos nuestras preparaciones y cada vez que vamos a utilizarlo, simplemente agitamos la botella muy vigorosamente y hacemos nuestras pulverizaciones. ¿En dónde? En la cuna del bebé, en la camita del niño. ¿Qué recomendamos? Recomendamos aplicarlo 30 minutos antes de irse a la cama. ¿Por qué? En dado caso que lo vayamos a utilizar en la lencería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es muy agradable que tú te acuestes y sientes como el sitio como medio mojado, ¿no? Es como, no es como muy agradable. ¿Ok? En menores de 1 año se recomienda usar difusor de forma intermitente y apartado del bebé. Recordemos que como este bebé apenas acaba de nacer, ¿verdad? Les mencionaba de que esa mucosa olfativa va a estar bastante sensible. Entonces, lo que recomendamos es colocarlo muy aparte del bebé cuando son bebés mayores de 6 meses. Si son bebés menores de 6 meses, recomendamos es una difusión pasiva. ¿Qué es una difusión pasiva? Básicamente es poner a circular poner a funcionar el difusor, ¿verdad? Simplemente que el bebé no puede estar en la habitación, ¿ok? ¿Para qué edades? Menores de 6 meses es lo ideal, entonces dejamos el bebé fuera de la habitación, ¿verdad? El bebé está despierto, está en ese proceso de lactancia, está compartiendo con la abuelita, el papá de pronto ya están integrando los alimentos, entonces el papá está haciendo la labor de darle de pronto un puré o en su defecto la leche materna en una botella, qué sé yo. Entonces, en ese caso, dejamos en la habitación donde duerme el bebé. eh, el difusor encendido, ¿verdad? Y cuando ya se cumplieron los 15, 30 minutos, apagamos el difusor y llevamos al bebé a la habitación, ¿ok? Este proceso lo vamos a realizar cuando los niños estén congestionados, o sea, tienen una congestión nasal, ¿verdad? El pechito un poquito atancado, cuando queremos que el bebé se pueda relajar porque está irritado, o cuando el bebé puede que tenga unos coliquitos, entonces colocándolo de esa forma le va a ayudar de forma positiva a ese infante, ¿ok? De 0 a 2 años generalmente no utilizamos ningún aceite esencial en piel. Decimos generalmente no, ¿ok? ¿Por qué? Porque en bebés tan pequeñitos tienen que ser diluciones muy bajitas, ¿verdad? Utilizamos mucho aceite portador, poco aceite vegetal para poder eh, integrarlo a la vida de este bebé. ¿Por qué? Porque los bebés, como les decía inicialmente, no son mini adultos. Ellos, sus órganos filtrantes están en proceso de formación, ¿verdad? Y de maduración. Por ende, no colocamos aceites puros en ellos, ¿de acuerdo? En niños de 2 a 5 años, normalmente utilizamos los aceites esenciales en difusión o mezclándolos con un jabón. En este caso, el jabón funciona como un dispersante, ¿verdad? Así como tenemos un jabón líquido, nosotros recomendamos el jabón de Castilla o la betaína de coco, le podemos adicionar unas cuantas gotas de aceite esencial dependiendo de la edad del niño y podemos ayudarlos para poder descansar, a estimular su sistema inmunitario, ayudar a temas respiratorios y todo esto funciona bastante bien, ¿ok? Pero no lo utilizamos para aplicaciones diarias en la piel a menos que se trate de un corte, una lesión o una situación específica, ¿ok?
Otra forma de utilizar los aceites esenciales son los inhaladores. Los inhaladores básicamente es como una mechita de algodón, ¿verdad? Hay unos que son portátiles, otros que son portátiles desechables y otros que tienen la facilidad de cambiar la mechita de algodón, ¿verdad? Duran mucho tiempo, duran entre 2 y 4 meses aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de aceite esencial y de los aceites que se coloquen y con el objetivo que se vaya a realizar este inhalador. Son seguros a partir de edades de niños de 5 años en adelante, porque vamos a chequear, yo no sé si no tengo un inhalador a la mano. No lo tengo a la mano, pero en un ratito se los muestro al final de la clase. Ténganlo ahí pendiente, por favor, y les muestro las dos opciones que son bien prácticas y decimos que de niños de 5 años en adelante, porque niños menores de esos van a comenzar a jugar y a de pronto introducirlo en áreas que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces, las mezclas para difusores que incluyen de 5 a 10 gotas de aceite esencial son muy seguras cuando se utilizan en áreas ventiladas. Es un tema muy importante que cuando colocamos un aceite esencial, ¿verdad? El área, o sea, pueda circular muy bien el aceite para que no haya saturación del producto y que el niño pueda respirar de forma segura. Las gotas van de acuerdo a el tipo de difusor. Los difusores van en diferentes tamaños, por ende, se requieren diferentes cantidades de agua. Ejemplo, en el difusor humidificador que está en la imagen, ¿verdad? Es un difusor que tiene capacidad para 1 litro de agua, quiere decir que requiere mucho aceite esencial. La particularidad de este difusor es que no solamente es difusor, sino que es difusor y humidificador. ¿Ok? En niños de 5 a 12 años podemos utilizar 5 a 6 gotas de aceite esencial por 1 onza de portador y estamos hablando que es una dilución segura y cuando hablamos de una dilución segura es que lo podemos utilizar de forma repetitiva, de forma recurrente, ¿ok? Es decir, lo podemos utilizar frecuentemente, ¿verdad? A partir de los 12 años podemos utilizar de 5 a 18 gotas de aceite esencial por cada onza de aceite portador. Básicamente es una dilución entre el 1 y el 3%. Paula, ¿a cuánto equivale 1 onza de aceite esencial? Equivale a 30 mililitros de aceite, perdón, de aceite esencial, no de aceite portador o vehicular. Y entonces a eso es lo que le vamos a integrar las gotas de aceite esencial para que tengamos una dilución segura. ¿Por qué segura? Porque básicamente tenemos que diluir el aceite esencial para poder utilizarlo en piel. Es la recomendación en cuanto a todos los aceites esenciales, ¿vale? Aquí se abre el micrófono. Ok. El tema ahorita de aromaterapia y aceites a evitar eh, es un tema muy importante, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta la edad del infante. Daya, ¿puedes apoyarnos con esta información, por favor? Sí, devuelve la... Se te Ups, fue sorry. una más. Los aceites esenciales a evitar. Hay selecciones de aceites esenciales en aromaterapia, son aceites calientes, otros son fotosensibles, etcétera. Pero por lo menos aquí pueden tener una idea general o más resumida de cuáles son esos aceites a los cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, no se sugieren en niños menores de 5 años el clavo, la canela, la acacia, el lemongrass, la salvia, el orégano, la gaulteria, el tomillo, la pimienta negra, la menta y el eucalipto. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con la menta y el eucalipto? Los podemos sustituir. Entonces, en vez de usar, por ejemplo, el eucalipto para afecciones respiratorias, nos podemos apoyar a nuestros hijos perfectamente con el aceite esencial de madera de cedro y también con los abetos, que son aromas mucho más suaves, pero también tienen unas propiedades que vienen bastante bien para vías respiratorias. Y la menta la podemos también sustituir por también por la madera de cedro. ¿Qué pasa con el clavo, la canela y la acacia? El orégano también, son aceites que denominamos calientes, esto quiere decir que son aceites que, digamos, irritan mucho más la piel.
De hecho, por ejemplo, para los hongos en las uñas se recomienda el orégano o el árbol de té, pero cuando te haces la aplicación y te cae un poquito alrededor de la piel, te vas a dar cuenta que te va a irritar. Vas a sentir que te está como quemando y la piel se pone enrojecida. Y si a esto le añadimos calor, te lo estás aplicando en una zona donde te está, digamos, pegando el sol, te puede crear hasta una pequeña ampolla de una quemadura. Entonces, estos son aceites esenciales, primero por esa parte, y algo que no aparece aquí, pero que también es importante darlo a conocer, es también conocer la composición química de los aceites. Y esto viene algo de la química natural de cada uno de ellos. Por ejemplo, la menta tiene muchísimo mentol. Entonces, estos aceites tan mentolados como el eucalipto y la menta, los tenemos que sustituir justamente para buscar unas alternativas que sean mucho más suaves, que también cumplan la función que estamos buscando, las propiedades que estamos buscando, y de esta manera darle a nuestros hijos una aromaterapia mucho más segura y a la vez efectiva. Entonces, sí, ya podemos pasar por aquí con cuáles aceites sí son seguros en niños. Esta también es una tablita muy resumida. Es un extracto como de los aceites esenciales que más vamos a usar en niños. Estamos hablando prácticamente en niños en su primera infancia hasta quizás los 8 o 12 años de edad prácticamente. Y podemos usar perfectamente con ellos la vainilla, el rabinsara, el árbol de té, el aceite esencial de incienso, el de rosa, madera de cedro, la manzanilla romana, el helicriso, el geranio rosa, la lavanda, mandarina, limón y el petit grain a partir de los 2 años. Entonces, aquí lo que podemos tomar en cuenta siempre es la difusión y por supuesto lo que Paula comentó ahora mismo, que era la dilución. Cuando hablamos aromaterapia segura en niños, lo más importante, o digamos, a lo que siempre tenemos primero que pensar, es a cuánto voy a diluir y para qué y con qué frecuencia voy a utilizar esos aceites esenciales para mi hijo. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, en el difusor 2 a 3 gotas y tengamos el área ventilada, justamente para evitar que el ambiente se recargue y justamente el área ventilada para también que los aceites esenciales se puedan esparcir mejor en el ambiente y dejar también el ambiente más desodorizado, purificado y que además el niño reciba de esta manera la aromaterapia mucho más, digamos, sutil y de una manera muchísimo más correcta. Ahora por aquí, como la aromaterapia siendo una terapia alternativa, ¿qué podemos hacer con ellas y abordar las enfermedades más comunes en niños? Aquí ya Paula les va a explicar una parte de ello. Bueno, continúo yo con las molestias abdominales. Todavía hay más, así que no se preocupen. Aquí van a aprender muchísimo de cómo con poquitos aceites y con mezclas muy sencillas vamos a aplacar esas molestias que tienen nuestros hijos y son molestias que sí o sí las van a tener. Entonces, vamos a empezar con los cólicos en bebés. Para aplacar estos cólicos, basta solo con una gota de manzanilla romana en una onza de aceite de jojoba. Las que son mamás y dieron, como yo, teterito o fórmula, sabemos perfectamente cuántas onzas son, cuántas onzas es una onza. Son 30 mililitros. Así que bueno, imagínense esos 30 mililitros, solamente una gota de manzanilla. Y esto también cuando vemos esta diferencia de por qué una sola gota, por qué son cantidades muy bajas, es justamente por la dilución y también porque para extraer los aceites esenciales se necesita muchísima materia, digamos, las hojas o la manzanilla como tal. Entonces, en una sola gota hay un concentrado. ¿Y cómo le vamos a aplicar esto a nuestros hijos? Bueno, podemos hacer un masaje fricción en barriga con el aceite también de caléndula. Y con esto podemos hacer, por supuesto, pues la mezcla. Un masaje muy suave con solo aplicar ya los aceites esenciales allí en esa zona, aliviará los cólicos. Tenemos, por ejemplo, para el estreñimiento, 30 mililitros de aceite de almendras. Es un aceite que se sugiere muchísimo justamente también en bebés.
podemos colocar una gota de hierbabuena y una gota de jengibre. Son aceites esenciales también que están seguros y con esta dilución está bastante bien para el estreñimiento. También para las molestias abdominales tenemos también el jengibre, la hierbabuena, manzanilla, el hinojo, el limón, son algunos de los aceites esenciales pues, más recomendados y los que se usan más en estas condiciones. Otras condiciones que vienen a nivel de gastro, la gastroenteritis, tener vómito y diarrea al mismo tiempo, vómitos, mareos, hipos, diarreas, estreñimiento, indigestión, cólicos y flatulencia. Entonces, esto es una pequeña serie de aceites esenciales para que tengan una idea de lo que podemos hacer con ellos y cuánto nos puede durar un aceite esencial. Realmente rinden muchísimo y realmente con pocas gotas podemos lograr mucho. Ahora sí, vamos a continuar con las siguientes molestias. Paula. ¿A cuántos nos gusta vivir con mocos y con esas molestias respiratorias que en las noches se ponen intensas, ¿verdad? Yo les digo que acabo de pasar la gripe más fea y le digo que gripe porque originalmente la estuve tratando como una gripa con aceites esenciales, pero una de las cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico, Daya. Porque Mm. muchas veces queremos tratar, no somos médicos, ¿verdad? Y queremos tratar a todo como una gripe porque tiene flema, porque tiene mocos, porque tiene tos, ¿verdad? Pero es importante el diagnóstico del médico cuando no estamos completamente seguras y especialmente si hay procesos de fiebre, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo tengo a las dos chicas con gripa en la escuela donde agarran virus. Las escuelas son, o los daycare las guarderías son como centros de cultivos de virus, ¿verdad? Eso es una olla ahí que se cultiva de todo un poco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? No cuando están en el momento de la enfermedad, no, lo hacemos antes y lo hacemos en el momento también, ¿verdad? Para que puedan fortalecerse. Y básicamente cuando estamos transitando estos procesos gripales, de molestias respiratorias, de vías respiratorias congestionadas, obstruidas, etcétera, entonces lo que hacemos es chequear si el niño tiene mocos o tiene tos seca, entonces de acuerdo a eso vamos a apoyar. Entonces, cuando les mencionaba lo del diagnóstico, yo estuve tratando a mi hija o a mis hijas con como una simple gripa, pero veía que la gripa no, no mejoraba, ¿verdad? Entonces ya llega un momento en que ya me voy preocupando porque era una tos que estaba como una congestión en el pecho, ¿verdad? Y me asustaba porque como les digo, uno tiene que apoyarse siempre de un diagnóstico para poder utilizar los aceites esenciales de forma correcta. A pesar de que yo estuve utilizando los aceites esenciales de forma correcta, el médico, las llevé al médico y me apoyé también con medicina convencional. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que fuera una bronquitis, una neumonía, y los aceites esenciales me van a servir para eso. Sí, claro que sí, pero la única forma de utilizar el aceite correcto es con el diagnóstico del pediatra. ¿Ya? Entonces, el pediatra no es que porque tengo aceites esenciales no voy a recurrir al pediatra. No, señora. Usted, por favor, apóyese de su pediatra y con el aromaterapeuta o en su efecto con el asesor de bienestar va a buscar del apoyo para que el proceso viral o el proceso que quieras llevar o solucionar se disipe mucho más fácil y rápido, ¿de acuerdo? Entonces, una de las mezclas que utilizamos en niños de 2 a 5 años es la madera de cedro por sus propiedades expectorantes, la lavanda, que es un poderoso calmante antiviral también, y el que más me encanta, el árbol de té, ¿verdad? Que tiene propiedades de triple espectro. Cuando hablamos de árbol de té de triple espectro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que puede ayudar con procesos virales, bactericidas y con hongos. Entonces, el árbol de té sí o sí es un must para tener en nuestro hogar cuando tenemos especialmente hijos pequeños, ¿verdad? Incluso lo bonito de los aceites esenciales que nos sirven para todos. Ya, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, incluso hasta en las mascotas. Y esto es lo que hace que los aceites esenciales sean maravillosos, ¿verdad? Entonces,
¿En cuánto tiempo vamos a poner a difundir ese aceite esencial en nuestro difusor? Por 15 minutos, ¿ok? 15 minutos y apagamos o simplemente colocamos una difusión intermitente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que se apaga el difusor automáticamente y se vuelve a encender después de ciertos lapsos de tiempo, ¿ok? ¿Qué aceites se recomiendan en niños? Bueno, mi compañera Dayana lo había mencionado. Recomendamos abetos, recomendamos limón, recomendamos cedro, recomendamos rabinsara, porque son aceites muy nobles para vías respiratorias y para procesos gripales. ¿Qué pasa? Sabemos que uno de los aceites que nos decía incluso la abuelita, no, pero ponga el eucalipto. Hagan vapor de eucalipto. El eucalipto es maravilloso porque contiene su química del 1.8 cineol, es maravilloso, es un óxido que funciona súper bien en procesos gripales y va a ayudarnos a estimular el sistema respiratorio, sí. Pero ¿qué pasa? Con niños menores de 5 años no recomendamos usarlo, ¿verdad? Ah, que yo lo he usado y a mí me ha funcionado. Es posible que a ti sí, pero a otro niño no. Entonces, mantengamos eso como seguridad. ¿Qué pasaría si lo usaras? Si no te pasó nada, fantástico, pero a un niño que no le funcione tan bien, puede broncoaspirar, ¿ok? Entonces, recomendamos utilizarlo con precaución. No es para tener miedo, es utilizarlo de la manera correcta y la forma segura y responsable, ¿ok? Entonces, para protección respiratoria de niños mayores de 5 años, podemos utilizar un rolón de 10 ml y la dilución aquí es perfecta. Estamos hablando de una dilución básicamente del 2%. Es una dilución segura que se puede aplicar tanto en pecho, en espalda y en planta de pies. Paula, pero ¿y los pies que tienen que ver con el sistema respiratorio? No te preocupes. En los pies, en la planta de los pies, tenemos los poros más grandes. Entonces, como tenemos los poros más grandes, va a absorber el aceite esencial junto con el portador, ¿verdad? Y va a ir a nuestro torrente sanguíneo. Y nuestro cuerpo, que es tan inteligente, va a repartirlo a esa área que básicamente la requiere, ¿verdad? Entonces, estas mezclas nos van a ayudar con procesos de bronquiolitis, bronquitis, rinofaringitis, anginas, otitis, asma, tos, mucosidad y congestión nasal. ¿Ok? Sí, ahora que tú dices lo de los pies, Paula, me hiciste recordar cuando a mi hija se le había infectado un ojo y era por arena, pero en la guardería no me la querían aceptar porque pensaban que eran conjuntivitis. Conjuntivitis. Y bueno, me hicieron ir al médico y todo para verificar que no fuera nada que fuera a contagiar a otros niños. Sin embargo, no pudo ir a la guardería, pero como yo sabía que no era nada viral, me apoyé con el árbol, la apoyé a ella con el árbol de té en la planta de los pies. Y es justamente porque esa es una de las características que tienen los aceites esenciales, es que sabemos que no debemos colocar aceites esenciales en los ojos, ni dentro de las fosas nasales, ni dentro de los oídos, ni en sus genitales. Y esto aplica no solo para niños, sino también para todos, porque ahí hay muchas mucosas y no podemos usarlos allí. Pero en ese caso yo me acordé de esto que sí podemos hacer, es aplicarlo en la planta de los pies y como ellos tienen esa propiedad de dirigirse a la zona donde, digamos, el cuerpo lo necesita, entonces fue bastante efectivo porque en cuestión de 2 días ya el ojito de la niña estaba bastante bien. Sí, Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, en niños, la zona, la planta de los pies es un punto bastante clave cuando queremos apoyarlos a ellos en estas situaciones que son un poco como ¿qué puedo hacer en el ojo si tampoco colocarle a un niño al menos alrededor del ojo aceite también no lo recomiendo porque ellos se tocan mucho y eso pudiese, ellos sin querer pudiesen introducir ese aceite, regarlo en la mucosa ocular. Entonces, bueno, acuérdense de ese tips con niños pequeños, con niños muy inquietos, la plantita de los pies les viene bastante bien. ok. Entonces tenemos otra recomendación que son en piel y erupciones o heridas, ¿verdad? Es muy normal, ¿verdad? Cuando los niños usan pañales, el área no queda muy expuesta, es posible que no dejaron secar bien el área y entonces hubo una irritación y después de esta irritación vienen honguitos
Entonces, una de las sugerencias o las recomendaciones para apoyar a un bebé en temas de pañalitis o en su defecto si es un adulto que tiene una quemadura, ¿ok? Especialmente cuando uno está caminando, hay personas que tienen las piernas como muy juntas y hay como esa fricción, ¿verdad? Entonces, este protocolo le pudiera servir maravillosamente. ¿Qué tiene que utilizar? El aceite de almendras, que es el vehicular, una gota de lavanda y una gota de manzanilla. Este es un protocolo bastante noble en el sentido de que la dilución es bien baja y si va a funcionar, sí, especialmente en niños funciona maravilloso. En aromaterapia hay un eslogan que utilizamos mucho y es menos es más. Y eso incluso aplica para la vida y es maravilloso. Menos es más. En aromaterapia nuestros aceites esenciales de doTERRA son puros, son concentrados. Entonces solamente con una sola gota podemos solucionar una condición. ¿Ok? Entonces, esto no es como que pongámosle más ajo, pongámosle más tomillo, romero para que tenga mejor sabor. No, aquí no funciona de esta forma. ¿De acuerdo? Los moretones y las heridas, que es una cosa bien recurrente, ¿verdad? Los niños, yo digo que nacieron para, como, para esto, para los golpes, porque ellos están golpeados y tienen moretones por todos lados y uno de mamá se asusta muchísimo, especialmente porque si van a la escuela, uno dice, ay, mi madre, le llegan a ver ese moretón y van a decir que la mamá lo cascó y no fue así, simplemente se cayó, ¿verdad? Y es muy normal. Entonces, una recomendación es utilizar el aceite de jojoba, que es un aceite que es un aceite vegetal específico, que ayuda con temas de inflamación también, pero lo que más me gusta de este aceite vegetal es que se puede absorber muy rápido porque tiene también características muy similares a la grasa corporal. ¿Ya? Entonces, aparte de que va a ayudar a hidratar muchísimo la piel y puedes apoyarte con aceite de lavanda y aceite de árbol de té para esa mezcla de moretones y heridas. Eso lo llaman también el auchis, porque cuando uno se golpea, ¿qué es lo que dice? Ouch. Entonces, esa mezcla de auchis es fantástica, pero no solamente te va a servir para moretones y heridas, también pudiéramos apoyarnos para procesos como lo que es el virus manos, pies y boca, que se da mucho en niños pequeños, en niños es- Dos, tres es- años, de 2 a 4 años más o menos, más o menos. se están experimentando eso. Eh, Como les mencionaba, las guarderías, las escuelitas son un foco La fábrica. sí, de virus y bacterias, eso es inevitable y tenemos que hacerlo y no nos dé miedo porque entre más estén expuestos, ellos van a crear una inmunidad de forma natural. Sin embargo, tenemos la opción de los aceites esenciales, ¿verdad? Que van a ir directamente al foco, a la raíz para solucionar el problema. Entonces, esta es alguna de las condiciones que pudiéramos manejar también con aceites esenciales, lo que es bueno, el virus manos, pies y boca la llaman también, eso tiene otro nombre acá, ahora no se me olvida. eh, Kawasaki, es como un nombre como japonés, se me escapa en este momento. El sarampión, la varicela, las alergias, la pañalitis, el acné, las costras de leche, las quemaduras, también se pueden utilizar estos protocolos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, y además, estos dos recomendaciones, además que no solo para pañalitis, porque la manzanilla romana y la lavanda juntas también ayudan a relajar y a calmar y a promover el sueño reparador. Y el otro, el de moretones y heridas, que es la lavanda y árbol de té, es una mezcla que sirve hasta para calmar dolores de oídos e incluso las otitis, aplicado en la parte externa del oído. Así que bueno, nada más con una mezcla tenemos bastante amplitud de uso, ¿no? Porque para la pañalitis y para dormir son dos cosas totalmente diferentes, pero los mismos aceites Ujú. esenciales se pueden apoyar para eso. Por eso también decimos que en una planta, en un aceite esencial, entra todo un botiquín. Sí, y bueno, y de las cosas, el aceite de manzanilla es de los que yo más uso
porque aparte que ayuda con temas digestivos también, independientemente que sea aplicado en la piel, va a ayudar con un tema digestivo, como tú lo mencionabas, va a ayudar a dormir. Pero de las cosas que más me gusta, de las propiedades que más me encantan de este aceite esencial de manzanilla romana, es la que ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos. Entonces, si nosotros queremos apoyar el sistema inmune, tanto la manzanilla romana como el cedro o la madera de cedro, como el limón, son aceites que tienen esta particularidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y para nadie es un secreto que si una persona o un niño duerme bien, su sistema va a estar reparándose, es la manera idónea de que el cuerpo se repare y, ¿verdad? Y que pueda obtener como ese equilibrio y ese balance en cuanto a inmunidad se refiere. Y bueno, y una persona que duerme bien es una persona que va a rendir, que va a ser más productiva y que adicional va a cero irritabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, este es nuestro espacio de preguntas y respuestas. Vamos a abrir nuestros micrófonos. Si alguien tiene alguna inquietud, con muchísimo gusto puede abrirlo para apoyarle, ¿vale? No todas a la vez. Bueno, Hola, Pau, buenos días. buenos días. ¿Cómo está? Yo quería preguntar acerca de mis niños siempre se levantan en las mañanas con una tos que se ahogan. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le podría ayudar? Porque es en las mañanas y en las noches. Son los que le viene la tos. Ok, Glenda. Bueno, ahí necesitamos un poquito más de información. Voy a parar de compartir. Necesitamos un poquito más de información porque es posible de que la tos sea un proceso alérgico. El niño ahorita mismo está pasando por un proceso gripal. ¿Cuál es el estado del niño? ¿Cuál es la condición ahorita? O sea, es una gripa que de pronto no ha sido completamente tratada y superada. Supuestamente yo lo llevé al pediatra, bueno, son los tres que están, siempre se levantan así, o se acuestan así. Toman la medicina para la alergia. Ellos siempre están tomando porque supuestamente tienen alergia a esta temporada. Ah, es Puede lo ser que han por el dicho aire los doctores. acondicionado. Sí, y más que todo, también la calefacción es la que más les afecta, a todos afecta a la nariz, más que todo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ok, entonces Glenda, en ese caso yo te recomiendo no utilizar difusor, yo te recomiendo utilizar más el humidificador. ¿Por qué? Porque en esta época, y lo digo porque yo conozco a Glenda y Glenda vive en Estados Unidos y yo sé que en esta época es muy fría y al ser muy fría, colocamos en la casa la calefacción. ¿Qué pasa? Que las mucosas se resecan. Entonces, cuando tienes mucha tos, Ujú. tienes que hidratar. Y tienes que hidratar la mucosa. Entonces, ¿cómo vamos a hidratar? También dándole humedad a ese ambiente seco. ¿Ya? Oh, Adicional, si son problemas de alergia y está tomando antihistamínicos recurrentemente, apoyar sistema digestivo. En este caso, se recomiendan utilizar probióticos. Es obvio. importantísimo utilizar los probióticos, claro que sí. Ok, Y perfecto. ventilar mucho también, porque como dijo Paula, se reseca tanto el ambiente y solemos estar como más encerraditos, entonces también se acumula un polvo que es casi como que invisible. Yo lo he comprobado aquí en la casa, si yo no aspiro al menos 2, 3 veces a la semana, es impresionante cuando te pones así a detallar bien, sobre todo debajo de la cama hay ese polvillo que de alguna u otra manera, pues con los movimientos y todo lo demás, de alguna u otra manera nos los estamos respirando. Entonces eso también nos afecta. Ahora que lo mencionas, una parte muy importante es chequear cada cuánto se está cambiando el filtro de la calefacción. Eso, el polvillo, eso me despertó Ujú. la alerta, Daya. Es Lo estoy importante. cambiando más constante ahora. ¿Cómo? Lo estoy cambiando más constante ahora.
se debe cambiar cada 3 meses. De hecho, lo hicieron recientemente aquí en casa y esa fue la recomendación del técnico de mantenimiento. Cada 3 Sí, meses se debe cambiar como mínimo. aquí en mi Sí. casa también, porque claro, aquí como también ya estamos en el otoño y está cambiando el clima y todo, también la recomendación del chico que vino a controlarnos nos dijo eso, cada 3 meses cambiar y checar. Y ventilar mucho también ayuda bastante. Y colocar cerca de las calefacciones, aquí venden como unos aparaticos que puedes llenar de agua para colocar en la calefacción, si la calefacción es de pared, para que también te ayude a humidificar más el ambiente. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere saber algo más de algún aceite o de algo por allí con sus niños? Aprovechen. Yo, ¿puedo hacer una preguntita? Adelante. Paula mencionaba ahorita, buen día. Paula mencionaba ahorita que habían unos aceites que estimulaban el sistema inmune. Mencionó manzanilla romana, limón. Me faltó otro. Decía que ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos. Todo este tipo de beneficios, tanto eso que acabo de mencionar, como por ejemplo las otras combinaciones donde hablan de pañalitis, que sirve también para otitis, moretones, etcétera, no solo aplica para niños, o sea, eso aplica también para adultos, ese tipo de combinaciones. Esa es otra pregunta. Y me causa curiosidad el tema de la diferencia entre difusor y humidificador. Ok, vamos a contestar la primera pregunta. Yo respondo la parte del difusor y tú respondes la segunda parte, ¿te parece, Daya? Ok. Sí, sí. En cuanto el difusor, pues básicamente es lo que se utilizan en ciertas áreas, bueno, en casi todas las áreas, en diferentes estaciones, ¿verdad? Se puede utilizar el difusor. Ok, ¿en dónde utilizamos el humidificador? El humidificador lo utilizamos en áreas o en países o ciudades donde se requiera utilizar calefacción o donde el nivel de humedad sea muy bajo. Entonces, cuando la humedad es muy baja, el ambiente es muy seco. Entonces, no solamente se reseca la mucosa respiratoria, sino que también se reseca la piel. Ya, en invierno, sobre todo, en países con estación que son temperaturas demasiado bajas, ¿verdad? Colocamos la calefacción muy alta y nos bañamos adicional con agua caliente, entonces la piel nos queda literal tostada. Por eso, literal, tenemos que hidratarnos la piel con crema y adicional debemos colocar este dispositivo que se llama humidificador o humidifier en inglés para poder aportarle esa humedad al ambiente. De igual manera, Ale, yo te comparto un poco más de información por interno con respecto a la diferencia entre el uno y el otro, ¿vale? Ok, Muchas gracias. con la duda acerca de los aceites esenciales para adultos y niños, hacemos la excepción o digamos que vamos a tener una lista más cuidadosa con los niños justamente porque son más vulnerables y hay órganos que todavía están, digamos, en proceso de maduración. Entonces, por eso hablamos de que la aromaterapia en niños se trata de una manera diferente. ¿Qué pasa? Claro que los mismos aceites que usamos en niños los podemos utilizar los adultos. Lo que va a cambiar siempre va a ser, primero, esta selección de aceites esenciales, la dilución y a veces hasta los métodos de aplicación. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado con esto porque es algo que también yo he visto en las redes, que es que como que extrapolan las dosificaciones. Esto quiere decir, bueno, para mi mamá utilizo un ejemplo, 20 gotas en un roller de 10, para mi hijo voy a poner 10 gotas. Esto así no aplica porque no estamos hablando de dividir, sino de hacer diluciones. Entonces, en niños generalmente hablamos de diluciones muy bajas, 1 o 2%. Lo hacemos como por sección de edad y también tomamos en cuenta el peso.
y la condición que el niño tenga, el diagnóstico y todo lo demás, porque hay protocolos que no son estandarizados, sino más bien personalizados. Entonces, esa más que todo es como que la diferencia en por qué hablamos de aromaterapia en niños. Para mí, una manera fácil de darlo a entender o a conocer es, son niños, no, nunca va a ser lo mismo ni siquiera en la medicina convencional, el mismo medicamento y dilución para un adulto que para un niño, esto aplica igual para la aromaterapia. Y el peso y la dilución y cuáles son los aceites más recomendados en niños que sean seguros para ellos. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Quiere aprovechar por aquí para consultar algo más? días. Yo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una pregunta. En cuanto al tema del sueño de los niños, yo he utilizado lavanda, ¿sí? Pero he sentido que el niño no acepta o sea, no le hace efecto, mejor dicho, la palabra. ¿Qué edad tiene su Entonces, no hijo? sé. Tiene 14 meses. Está muy bebecito todavía. Aquí lo que yo te recomendaría es echar un vistazo primero a cómo es su higiene de sueño. ¿Cuántos en higiene de sueño de bebés? Yo siempre recomiendo que saquen una cuentita al menos de 3 días de cuántas horas en total te está durmiendo tu bebé en 24 horas. Esto nos da, te lo digo también por experiencia, mi hija dormía malísimo. Yo empecé a hacer esta cuenta, mi hija dormía en total, los bebés deberían de dormir al menos 18 horas. Mi hija empatando siesta de 5 minutos, de 10, de 7, hacía en total 8 horas. Entonces, llevarla a un ritmo de sueño, primero tenemos que conocer cuánto me está durmiendo mi bebé. Segundo, estar muy atenta a las señales de sueño. A veces no prestamos atención porque estamos cocinando, porque llegó visita, de que el bebé se pasa la manito en el ojito, ya eso es señal de que él está cansado. Para llegar a hacer este gesto, ya está cansado. Entonces, ponerlo a dormir. De esta manera, eso te va a ayudar bastante. Sin embargo, otra recomendación de aceite esencial para dormirlo, si tú ves que la lavanda se te está quedando de alguna forma corta, pudieras hacer la mezcla de manzanilla romana o incluso la lavanda, una gotita de lavanda y una gotita de mandarina o naranja en el difusor. Activarlo 20 minutos antes en la habitación, antes de colocar a tu niño allí en la habitación. Una vez que ya tú llegues con tu bebé para dormirlo en la habitación, apagar el difusor. Pudiera ser una recomendación de inicio, pero échale un vistacito a cuánto te está durmiendo. Sí, y como para completar, Daya, una de las cosas es que queremos que nuestros hijos duerman, pero no estamos estableciendo rutinas. ¿Cómo es la rutina del sueño? ¿A qué horas lo estás acostando? ¿Estás haciendo el bañito? ¿Estás haciendo el masajito? ¿Cómo es el proceso? De hecho, Eso. para él sería muy bueno también aplicar, se podría colocar en piel una gotita en 30 ml, pero en una combinación de aceites, como lo decía Dayana, o en su defecto utilizar la mezcla Calmer, que es una mezcla ya de varios aceites que está diseñada para niños, pero está diseñada para niños mayores de 3 años. Entonces, como él es un bebecito, ¿verdad? Entonces sería bueno diluir ese aceite esencial, ¿verdad? Para que pueda aplicarse en piel de forma completamente segura y hacer un masajito en su espaldita para que él ya vaya asociando de que el olor, que la pijama, que la hora, que se apagó la luz, que todo es parte de su rutina, ya es hora de apagar todo y de descansar, ¿verdad? Eso que dices es súper importante, Paula, porque los niños, los bebés tan pequeñitos que todavía no nos pueden expresar en palabras algo, ellos aprenden sin dudas con repetición y ellos van asociando que la oscuridad es para dormir, el silencio es para dormir, si me bañan y me acarician la cabecita y me ponen el saquito para dormir o me meten en la cuna, ya eso es para dormir. Entonces también ellos van asociando esos pequeños actos en sueño. Entonces, no nos queda de otra, y lo digo por experiencia, que ser muy repetitivas con los niños, las rutinas del punto A al B, del B al C, todos los días casi que la misma, para que ellos puedan
dormir mucho más tranquilo. Y esto también les aporta a ellos muchísima seguridad de que ya conocen lo que viene, lo que sigue, y de esta manera pueden ir a la cama mucho más tranquilos y sin estado de alerta. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Yo, Nubia. Usted estaba que se hablaba, estaba compitiendo con Lisette. sí. Nada, que interesante el tema sobre esencias, aceite de, ¿cómo se le llama? Aceites esenciales para niños, porque los niños son sumamente delicados, ¿verdad? Y hay que saber cómo hacer su dosificación. Y me gustó el punto donde dicen que siempre hay que tomar en cuenta lo que dice, lo que dice el pediatra. Y es verdad, ¿verdad? Porque tenemos que contar con el diagnóstico, porque es un tratamiento personalizado. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo un nietecito de que era, bueno, digo yo, era, ¿verdad? Aunque yo en su mente yo siempre le digo, eso es un niño sano, eso es un niño sano, pues eso es muy bueno. Pero en realidad él no tenía nada. Pero todo es que llegó al kinder, como dijo Paula, en la escuela o sea, ahí se pasan todos los virus, los niños no tienen los mismos cuidados, que están constantes de llevarlos al pediatra y todo eso. Entonces aparece él con bastante gripa. Y, y entonces yo digo, ¿será que el sistema inmunológico cómo estará? Me llamó la atención cuando dijo también de los aceites que ayudan con los glóbulos blancos, que es el reforzador del sistema inmunológico, ¿verdad? Los glóbulos blancos. Entonces, esto puede ayudar quizás. Y, y otra cosa de que también él alérgico a ciertos alimentos. Entonces, ¿qué se puede ayudar ahí? Mencionó que el té de manzanilla era uno de los buenos, manzanilla romana, perdón, El aceite. sí, que otros pueden servir. Miren ese caso, así como mencionó, y alergia, ajá. Bueno, Nubia, en ese caso yo te sugiero que agendemos una consulta para mirar como mucho hay que mirar cuando son alergias, especialmente si tiene alergias alimentarias, hay que mirar específicamente a qué tiene las alergias. ¿Por qué? Porque acuérdate que los aceites esenciales sí son naturales, pero también pueden generar, una persona que tiene una alergia puede tener una alergia también a un aceite esencial, a pesar de que son naturales. Sí. Tenemos que, ya el niño tiene una tendencia. ¿Cómo apoyamos también a un niño con alergias? Le apoyamos el sistema digestivo, le apoyamos el sistema respiratorio, le apoyamos un poco, que no sería como el más enfocado, el sistema inmunológico, porque ya la alergia alimentaria tiene comprometido el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, lo que sí apoyamos sería el tema respiratorio, pero habría que o sea, chequear el caso. ¿Por qué? Porque los niños que tienen alergias, ¿verdad? Pueden reaccionar en piel, pueden reaccionar a nivel o sea, sistema tegumentario, sistema digestivo y sistema respiratorio. Entonces habría que sentarse contigo para hacerte una recomendación muy puntual para el niño. Sí. A él lo llevan donde el alergólogo. Ujú. Y yo he visto que le ha quitado muchos alimentos y a veces digo, ay, pero ciertos alimentos ayudan para el sistema inmunológico, pero bueno, usted sabe, ¿verdad? Entonces soy muy cautelosa por lo que también lo que es mi hijo y mi nuera se rige específicamente a lo que dicen los médicos y yo estoy de acuerdo porque yo fui una también que les recomendé eso, así fui yo cuando lo tuve a él, yo siempre me regí por lo que me enseñaba todo la pediatra y no me salía de ese esquema, por lo que uno es madre por primera vez, no sabe, Bueno, no hay un libro específico, ¿verdad? Para cada caso, cómo va a tratar uno a los hijos y para X enfermedad, entonces uno recurre a ellos. Sí. claro que sí. Sí, en ese caso sí habría que mirar, apoyar sistema, más que todo el sistema digestivo. Ujú. Cuando hay alergias, los niños reaccionan mucho
porque el sistema, el intestino está inflamado. ¿Ya? Entonces la alimentación es bien importante, especialmente que ya un niño con alergia tiene muchas restricciones y que tantas restricciones más vamos a hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante apoyar con probióticos que va a ayudar con ese tema de poblar o sea, va a colonizar esas bacterias en ese intestino, ¿verdad? En el estómago, en la microbiota a nivel de piel, la microbiota a nivel respiratorio. Entonces Sí. es importante, yo te sugiero es que hables con Susan y hagamos una cita para mirar qué restricciones tiene y cuáles son las alergias específicas y hacer en base a eso unas recomendaciones. Ah, está bien, de acuerdo. Y sé la importancia de la microbiota, que es muy fundamental. Eso va a ayudar, como dice usted, al intestino y el resto de su sistema digestivo, etcétera, etcétera. Claro que Bueno, sí. hacer Ah, eso entonces. Sí, muchas gracias. con muchísimo Excelente gusto. masterclass. Yo ya le había sugerido, disculpen, perdón, no sugerido, sino preguntado a Susan. Le digo, me interesa, le digo, el aromaterapia de niños y también, disculpen, y también basada en con la piel, porque es algo que también se usa los aceites esenciales tópicamente, ¿verdad? Claro que sí. Sí, usted sabe que también hay personas alérgicas a X cosas, ¿ah? Como me gustó también en el caso de nosotros que tenemos un clima tropical, ¿verdad? Invierno y después en el verano el polvo y todo eso, entonces que afecta. Sí, entonces creo que nosotros serían los difusores, ¿verdad? Así es, en nuestro caso, por el clima, Claro, claro que utilizar sí. aceites esenciales difusores. Gracias. Estamos aprendiendo. Gracias, gracias. Con mucho gusto, Gracias, señora Nubia. Nubia. Gracias. Ok, bueno, yo pienso que hasta el momento, bueno, nadie más ha escrito, nadie más ha abierto el micrófono. Eh, vamos a despedirnos y si tiene alguien alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto estamos aquí para responderles, pero vamos a suspender la grabación para que no nos quede tan larga. Vale, entonces, Dayana, despide a nuestra audiencia, por favor. Bueno, un gusto estar aquí. Más gusto me dio que se hayan conectado y dedicado este tiempo para aprender y para conocer un poco más cómo funciona la aromaterapia en niños. Muchas gracias.